bien práctico, así que yo les voy a ir mostrando, vamos a ir haciendo un caso clínico y vamos a ir llenando una planillita, las vamos a ir haciendo todos juntos para que se entienda, porque a veces es muy teórico y después cuando uno llega a lo cotidiano es difícil de entender. Y a lo mejor así también les va a ser más fácil explicar si les llegan a preguntar algo de esto en el examen. A ver, les voy a compartir la pantalla. ¿Ahí la ven? ¿El PowerPoint? Sí, sí, ya. Bien. ¿Y ven qué pasa? Sí, sí, todo. Bien. Bueno, esto es una breve introducción. Nosotros tenemos que saber que dentro de lo que es una complicación aguda de la diabetes tenemos la hipoglicemia o la hiperglicemia, y dentro de la hiperglicemia hay tres espectros. Una es la hiperglicemia pura, otra es la cetoacidosis diabética, otra es el síndrome hiperosmótico hiperosmolar. Es muy fácil diferenciarlas. Lo que pasa es que, bueno, a veces con la práctica uno se da más cuenta que a veces con la teoría, ¿sí? Pero bueno, yendo a lo que es las complicaciones agudas de la diabetes en relación a lo que es la hiperglicemia, y algo breve de introducción como para que lo tengan. La cetoacidosis y el hiperosmótico hiperosmolar son dos emergencias hiperglicémicas, son graves, agudas y tienen una alta mortalidad si nosotros no la tratamos bien. En este último tiempo, obviamente digamos, con la llegada de los antihiperglicémicos orales, ¿sí? Como los inhibidores del CLGT2, del IDPP4, lo que se ha visto es que hay pacientes que nosotros tenemos con cetoacidosis diabética, es decir, con acidosis metabólica, pero sin una gran repercusión a nivel de la glicemia, ¿está? Entonces, lo que tenemos que saber es que hay entidades entre medio de estas que son los dos extremos, que después yo se las voy a nombrar brevemente, ¿sí? Igualmente, en líneas generales, si alguien les pregunta, ustedes van a decir que la cetoacidosis diabética es más frecuente en los pacientes con diabetes tipo 1 y los hiperosmótico hiperosmolar es más frecuente por ahí en pacientes más adultos, con algún cuadro infeccioso sobreagregado y no diabéticos tipo 1, ¿sí? Pero esto, como les digo, después en la práctica puede haber ciertas cuestiones que se modifiquen y no es una regla, pero en líneas generales es lo que tenemos que saber, ¿sí? Bien, nosotros ¿qué tenemos? En lo que es la patogénesis, sabemos que obviamente un déficit de insulina, que puede ser relativo o que puede ser total, en el caso de la diabetes tipo 1, va a ser total, y en la diabetes tipo 2 muchas veces es parcial, nos va a llevar obviamente al desarrollo o a la cadena de un montón de alteraciones, con un aumento en el glucagón, en la gluconeogénesis, en la glucogenólisis y en la producción también, obviamente, de cuerpos cetónicos, ¿sí? En este esquema se diferencia bien lo que es cetoacidosis diabética versus hiperosmolar, ¿está? Como frente a un déficit relativo de insulina, nosotros vamos a tener un síndrome hiperosmótico hiperosmolar, por eso vamos a ver que es diferente, y en un déficit absoluto de insulina, la cetoacidosis diabética, ¿sí? Esto, digamos, lo dejo acá como para que ustedes se lo queden, a ver si les facilita un poco cuando uno lee la patogénesis, pero bueno, me gustaría centrarme más en lo otro que es lo más práctico y lo que me gustaría que ustedes se lleven, porque es lo más difícil cuando uno lo lee. Entonces vamos a pensar, y les pido que vayamos participando, vamos a pensar en esta paciente, por ejemplo, es una chica de 20 años que no tiene antecedentes personales de jerarquía, al menos ella no se los conoce, viene por disuria, con disuria, polaquiuria, alpinismo, y hace fiebre hace alrededor de 48 horas y agrega vómitos alimenticios en las últimas 24 horas. Tiene un examen físico donde está tendiente a la hipotensión, taquicárdica, está febril, no requiere oxígeno. Parece que tiene algunos signos de deshidratación porque tiene las mucosas secas. Tiene un abdomen con una puniopercusión negativa y a nivel neurológico está bradipsíquica, está orientada en persona, es orientada en tiempo y espacio y no tiene signos de foco motor ni sensitivo. Entonces, frente a esta paciente, ¿ustedes qué harían? ¿Qué harían con esta chica que viene de 20 años, que ella dice negar antecedentes, que viene con un cuadro que impresionaría ser una infección urinaria? ¿Qué pensarían? ¿Es una infección urinaria que ustedes pueden interpretar más alta o más baja?
Y por la afectación un poco más sistémica no, con es alta. fiebre, dolor abdominal, y después desorientada, pensaría algo más sistémico puede ser alto. Bien, o sea, ya de por sí, ya de por sí las infecciones del tracto urinario bajo no dan fiebre, ¿está? Cuando nosotros tenemos un paciente febril, con intolerancia oral y síntomas urinarios, vamos a pensar más en una pielonefritis que en una infección urinaria del tracto urinario bajo, y además obviamente tiene esto, ¿no? Está hipotensa, está taquicárdica, o sea, nosotros lo que podemos pensar acá es que además esta chica y con el cuadro neurológico estaría en un cuadro también de sepsis, ¿no? ¿Sí? Porque ahí ya hay una afectación también sistémica. ¿Y qué haríamos con esta chica que nosotros pensamos que tiene este cuadro? ¿Qué le pediríamos? Un laboratorio. Bien, le pediríamos un laboratorio y ¿qué más le pediríamos? Una orina completa. Uh-huh. ¿Y ya le pedirían el urocultivo, por ejemplo? Sí. Sí, le pediríamos el urocultivo, le pediríamos un laboratorio y la orina. Y nos queda un poquito ahí en el tintero si no le pediríamos unos hemocultivos ya, pensando en que tiene algunos parámetros a nivel clínico de sepsis, ¿sí? Pero bueno, esta es nuestra paciente. Bien, ¿qué pasa en los pacientes que son, vamos a suponer que ella llega al laboratorio, en este laboratorio tiene 17.800 blancos, yo le voy diciendo lo positivo, tiene 17.800 blancos, tiene una creatinina de 1,5, con una urea de 60, te vayan anotándoselo. Tiene un sodio de 125, un potasio de 3,2, tiene una glicemia de 470 y tiene un estado ácido-base que tiene un pH de 7,15, un bicarbonato, perdón, una PCO2 de 31, una PO2 de 80, un bicarbonato de 13 y saturano 97%. ¿Está? Este es el laboratorio que nos llega de ella, esto es lo que le habíamos pedido, y en la orina tiene leuco, pío, gérmenes y tiene glucosuria. Frente a esto, ¿ustedes qué harían? Ustedes ven ese laboratorio, ven esa orina y ¿qué se plantean o qué piensan? A todo esto ella ya está internada, si no hay que internarla. Sí, obviamente hay que internarla, bien, perfecto, la internamos, y en base a estos hallazgos de laboratorio, ¿qué nos podríamos plantear? ¿Qué tiene de positivo? Tiene un proceso infeccioso y aparte de eso una alteración de estado ácido-base. Bien, ¿qué tipo de alteración tiene? Tiene una acidosis, Tiene una tiene acidosis 7,15. metabólica. Bien, tiene una acidosis metabólica. Podría ser el debut de una diabetes tipo 1, porque está hiperglicemia y aparte está con acidosis, y como no tenía antecedentes y está con síntomas urinarios, sumado todo podría ser debut. Bien, podría ser un debut de diabetes. Si nosotros no tuviéramos el estado ácido-base y solo tuviéramos la glicemia, por ejemplo, esta glicemia 470, sin el estado ácido-base, nosotros lo que tendríamos sería un paciente con hiperglicemia, ¿no? Entonces ahí nos tenemos que plantear o que tenga una hiperglicemia pura, o que tenga una cetoacidosis, o que tenga un hiperosmótico hiperosmolar, ¿está? ¿Cómo vamos a diferenciar si tiene una hiperglicemia pura y si no? Con el estado ácido-base, ¿sí? El estado ácido-base, si nosotros tenemos un estado ácido-base con una acidosis metabólica, ya estaríamos sumando algo que nos hablaría de que esto no es solo una hiperglicemia pura. ¿Y qué es la otra cosa que nosotros tenemos que pedir para definir y decir, bueno, sí, mi paciente tiene una descompensación de la diabetes y nos falta una patita más para definirlo? ¿Cuál es? La cetonemia o cetonuria. Bien, la cetonemia, ¿está? Si nosotros podemos pedir cetonemia, genial, es mejor. Si no, podemos pedir cetonuria, ¿está? Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente que tiene una, no sé por qué me falta alguna diapositiva acá, que tiene una glicemia mayor a 250 con cetonemia positiva y acidosis metabólica, nosotros vamos a hablar que nuestro paciente está en cetoacidosis, ¿está? Necesitamos de eso, de estos tres parámetros, para poder decir que tiene una cetoacidosis, ¿sí? ¿Qué va a diferenciar una cetoacidosis diabética de un hiperosmótico hiperosmolar?
que la glicemia en el hiperosmótico hiperosmolar es mucho más alta, generalmente rondan en 500, 600, 700, tiene menos acidosis metabólica, porque el paciente tiene algo de insulina circulante, ¿está? Y esto es lo que la diferencia una de otra. Entonces la acidosis metabólica es menos importante, o sea, es menos grave, y la cetonemia puede ser positiva en ambos casos, siendo mayor en la cetoacidosis que en el hiperosmótico hiperosmolar. ¿Estamos? Pero como la cetonemia se puede dar por otras cosas, se puede dar, por ejemplo, por un paciente en ayunas o en un paciente etilista también podemos tener cetonemia, siempre hay que saber leerla en qué contexto estamos, ¿sí? Pero estos serían los 3 espectros que nosotros podemos tener, y nosotros con una glicemia, un estado ácido base y una cetonemia vamos a dividir si mi paciente está en hiperglicemia pura, en cetoacidosis diabética o en síndrome hiperosmótico hiperosmolar. ¿Estamos hasta ahí? Sí. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué pasa? Esta chica tiene 20 años, nosotros podríamos decir, che, pero bueno, esta paciente tiene 20 años y nos dice, niega todo antecedente personal y ahora debuta con una cetoacidosis. Bueno, ustedes saben que de tipos de diabetes hay diferentes espectros y hay algunos que tienen debut tardío y sin embargo debutan con una cetoacidosis diabética, ¿sí? Bien. Entonces, tenemos pacientes que son diabéticos conocidos, pacientes que no son diabéticos conocidos, ¿sí? Pero en ambos casos, si estamos hablando de un paciente joven con este cuadro clínico, podríamos pensar en un debut de diabetes. Ahora, nosotros tenemos un montón de desencadenantes, ¿sí? Lo más frecuente es que la cetoacidosis diabética se desencadene principalmente por causas infecciosas, ¿sí? Como una neumonía, una infección urinaria, una infección de peripartes blandas. Pero hay otras causas, ¿sí? Si el paciente, por ejemplo, tuvo un accidente cerebrovascular, un infarto agudo de miocardio, una cirugía, una pancreatitis, alteraciones endocrinológicas como un Cushing o un trastorno tiroideo, como una crisis tirotóxica o un coma mixedematoso. Luego está el mal control de la glicemia, por ejemplo, pacientes que abandonan el tratamiento con insulina, pacientes que omiten la dosis de insulina. Muchas veces lo que pasa en pacientes que son diabéticos y que se insulinizan, es que, por ejemplo, empiezan con un cuadro gastrointestinal. Entonces no comen porque no se sienten bien. Entonces dicen, como no comí, no me voy a hacer la insulina, ¿está? Y la insulina no solo se libera cuando nosotros nos alimentamos, sino que es algo que está en nuestro cuerpo permanentemente. Entonces, omitir la insulina, porque a lo mejor no vamos a comer porque tenemos un trastorno gastrointestinal, por ejemplo, no es algo correcto, ¿tá? Y eso hay que enseñárselo al paciente, ¿sí? Lo que vamos a hacer, en caso de que el paciente no tenga ingesta, es acomodar la dosis de la insulina que él se hace, pero no omitir la dosis, ¿sí? Porque los pacientes con diabetes tipo 1, tienen un déficit absoluto de la misma, ¿está? Y eso es un error bastante común y que se ve mucho. Y después hay pacientes que en realidad vienen controlando muy mal la glicemia, y en realidad los vómitos, el mal estado general, el dolor abdominal, es que ellos ya se están descompensando, ¿está? Entonces, a veces es difícil discernir si lo que primero pasó fue que se descompensó de la diabetes y eso le dio el cuadro a lo mejor gastrointestinal general o viceversa, ¿sí? Entonces, causas hay múltiples, hay otras que a lo mejor son un poquito menos frecuentes, pero por ejemplo, los pacientes que consumen cocaína, el alcohol también produce alteraciones de la glicemia y nos pueden llevar a una cetoacidosis diabética en el contexto de una diabetes. El embarazo, en las embarazadas es uno de los pacientes que hacen cetoacidosis euglicémicas, ¿está? O sea, tienen cetonemia, tienen acidosis metabólica, pero manejan una glicemia prácticamente normal. Y eso es difícil para lo que es el tratamiento, por algo que, bueno, yo les voy a explicar más adelante. Pero acuérdense que las embarazadas pueden hacer cetoacidosis euglucémicas, ¿sí? Bien. ¿Y qué vamos a ir a buscar en el examen físico? Bueno, lo más típico que nosotros tenemos es signos y síntomas que se desarrollan previo a la cetoacidosis diabética. En el contexto de la cetoacidosis van a agregar otros síntomas. Lo que ustedes más van a leer y más conocen es esto de la poliuria, la polidipsia, la polifagia, la pérdida de peso. Generalmente esto se produce cuando el paciente tiene un mal control glicémico y va descompensando, digamos, su cuadro. Y luego
están los síntomas que se producen con el inicio del estado de cetoacidosis, ¿está? Como la deshidratación, con la sequedad de las mucosas, los vómitos, el dolor abdominal. Muchas veces estos dolores abdominales simulan un abdomen agudo, entonces uno a veces se plantea si el paciente no tendrá alguna otra cuestión. Entonces siempre hay que pensarlo. Y después hay otros signos y síntomas que nos pueden ayudar a pensar qué tiene mi paciente, ¿no? O sea, si el paciente viene con fiebre, viene con síntoma urinario, bueno, voy a pensar que este cuadro infeccioso con un foco urinario puede estar descompensando a mi paciente, ¿está? Si tiene un dolor de pecho, pensar en un accidente cerebrovascular o en un infarto agudo de miocardio, etcétera. Pero bueno, tenemos síntomas que se desarrollan previa a la cetoacidosis, síntomas que se desarrollan con la cetoacidosis y síntomas que nos van a ayudar a determinar cuál es el foco infeccioso de estos pacientes. ¿Cuál es el foco de la descompensación? ¿Se entiende hasta acá? Sí. Bien. ¿Qué tenemos en el examen físico? Bueno, una de las principales cosas que vamos a ver en un paciente con cetoacidosis, yo no sé si ustedes a medida que han ido haciendo las prácticas ya han visto pacientes con cetoacidosis, pero ustedes lo que más van a ver son las mucosas secas, ¿sí? El paciente está sumamente deshidratado, va a tener este aliento cetónico, a veces lo va a tener, a veces no, pero la deshidratación va a estar. Ustedes tienen que pensar que un paciente con cetoacidosis tiene alrededor de un déficit de 8 litros de líquido, ¿está? Y el hiperosmótico y hiperosmolar más todavía, de 10, 12 litros, ¿sí? Por eso es tan importante que nosotros hidratemos a estos pacientes, ¿está? No podemos olvidarnos de hidratarlos, ¿está? De hacer una fluidoterapia efectiva y obviamente intensa. Obviamente va a haber diferentes pacientes, ¿no? Si yo tengo un insuficiente cardíaco con una FEI del 35 y tampoco voy a poder hidratarlo como un paciente de 20 años sin ninguna otra patología, ¿está? Eso obviamente son diferentes pacientes, diferentes complejidades, pero lo que yo quiero que se queden, digamos, con esto es que el paciente va a estar deshidratado y nosotros vamos a tener que reanimar a este paciente, ¿sí? Y acá es importante diferenciarlo a lo que es la deshidratación del paciente con cetoacidosis, obviamente del shock hipovolémico, porque tendríamos alguna pérdida de sangre, y del shock séptico, que es un poco esta paciente, ¿no? O sea, esta paciente está taquicárdica, está hipotensa, entonces puede haber una sepsis acompañando y tenemos que saber que estas entidades pueden coexistir. Luego está la alteración del sensorio. ¿Qué lo da para ustedes? O sea, ¿qué produce la alteración del sensorio en un paciente que descartamos, por ejemplo, ¿no? Que no tenga, por ejemplo, una meningitis o una encefalitis? ¿Qué es qué alteración es la que lleva a que el paciente tenga la alteración del sensorio? La deshidratación. La deshidratación. ¿Y qué produce la deshidratación? Ustedes van a tener que ir a calcular que está alterado, que está ahí en el PowerPoint. Hiperosmolaridad. Bien, la osmolaridad plasmática, la alteración plasmática que hay. Ustedes fíjense que yo dentro del laboratorio que les dije que tenía esta paciente, tenía 125 de sodio y tenía una hipopotasemia. Ese sodio, ¿ustedes cómo lo interpretan? Ok. 125 era, perdón. Sí, Sí, está disminuido. está disminuido, bien, o sea, está menos de 135, tenemos una hiponatremia. Ahora, ¿cómo interpretamos esa hiponatremia? ¿Ustedes a qué se la podrían adjudicar? A la poliuria. Bueno, no, porque bueno, la poliuria en realidad, la glucosa lo que está haciendo al perder glucosa por orina, porque está hiperglicémico, arrastra agua, pero no está arrastrando ese sodio. Ese sodio es una hiponatremia que es verdadera, que nos puede estar confundiendo y en realidad estar adjudicada a otra cosa. ¿Qué pasa con la glucosa? ¿Qué hace la glucosa dentro del vaso? ¿Qué atrae? Agua. ¿No puede ser una hiponatremia ilusional? Bien, es una hiponatremia dilucional, o lo que nosotros llamamos una falsa hiponatremia, ¿está? Como la glucosa en el vaso atrae agua, deshidrata a la célula y a la vez diluye al sodio que está a nivel intravascular. Entonces nosotros lo que vamos a tener es una hiponatremia dilucional o una falsa hiponatremia. Entonces vamos a tener fórmulas que nos van a permitir, de acuerdo a la glucosa que tiene nuestro paciente, saber nuestro verdadero sodio, ¿sí? Esto lo vamos a ver más adelante, ¿está? Entonces, nosotros nos tenemos que acostumbrar a ir a ver al sodio del laboratorio. ¿Por qué? Porque yo mi paciente está deshidratado, lo voy a tener que hidratar. Y si él tiene 550 de glicemia
con 143 de sodio, en realidad mi paciente está hipernatrémico, ¿está? Voy a tener que tener mucho cuidado con cómo lo voy a hidratar. No es lo más común es que veamos esa hiponatremia. Entonces, si vemos una hiponatremia, no nos tenemos que asustar, tenemos que corregirla por la glicemia que tiene y a partir de ahí, de esa glicemia, trabajar en si mi paciente es hiponatrémico o no. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, ¿qué pasa en esta alteración del sensorio? En realidad, nuestras células en general, y obviamente las células del sistema nervioso central, se deshidratan. Y frente a esa deshidratación, a ese cambio osmolar que se va sucediendo y que es muy dinámico, el paciente hace las alteraciones del sensorio. ¿Está? La acidosis metabólica también puede jugar un rol, pero es esto principalmente. ¿Estamos? Obviamente en esta paciente que está séptica podemos pensar que la sepsis puede estar jugando un rol, la cetoacidosis está jugando un rol, y obviamente deberíamos ir a descartar que no tenga un compromiso en el sistema nervioso. Eso lo vamos a ir evaluando y vamos a ver si amerita o no hacer, por ejemplo, una punción lumbar. Muchas veces estos pacientes se terminan realizando punciones lumbares porque como la infección es algo que puede compensar la cetoacidosis diabética y yo no puedo descartar con un deterioro del sensorio que sea únicamente por la cetoacidosis, muchas veces terminan haciéndose punciones lumbares para terminar de descartar esto como foco infeccioso. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? Sí, profe, una consulta. Dale. ¿El sodio corregido lo hacen antes de arrancar con la hidratación inicial o lo hacen después, lo va adaptando, digamos? No, eso lo va a ir haciendo en todo momento, cada vez que va a un laboratorio. Yo ahora les voy a enseñar cómo se van pidiendo los laboratorios, pero vos tenés que saber que si vos hidratás a un paciente con una descompensación diabética, hasta con una hiperglicemia pura, la hidratación nunca le va a hacer mal. ¿Se entiende? Ajá. O sea, si yo hidrato a mi paciente, ya con hidratarlo, voy a mejorarle la glicemia. ¿Está? Entonces, hidratarlo nunca va a estar mal. ¿Qué te va a pasar? A lo mejor entra el paciente, vos le haces un hemoglucotest porque entra con deterioro del sensorio. Vos le haces un hemoglucotest, high te da, porque te da high, no te, el hemoglucotest más allá de 500 no te va a marcar, te da high. Entonces vos le sacás un laboratorio, obviamente ese laboratorio puede tardar horas. Vos sabés que tu paciente tiene hiperglicemia por ahora. Vos querés saber, obviamente, si es una hiperglicemia pura, una cetoacidosis, un hiperosmótico hiperosmolar. Para eso necesitas el laboratorio. Ese laboratorio a lo mejor tarda 1 hora y media, 2. No lo sabe, o sea, depende del lugar donde uno trabaje, ¿no? Entonces vos en ese momento, bueno, podés decir, bueno, tiene high, le voy haciendo insulina. No, porque si tiene un potasio bajito, eso está contraindicado. Entonces vos, lo mejor que podés hacerle a ese paciente, hasta, por ejemplo, esperar el laboratorio y saber en dónde estoy parado, es hidratarlo. Entonces, hidratar nunca va a estar mal. ¿Se entiende? ¿Sí? Dale, sí, gracias, profe. Vos lo empezás a hidratar, después y le corregís el sodio cuando llegue el valor del laboratorio. ¿Estamos? A lo que yo iba es que si cuando llegue ese valor del laboratorio yo sé que arranco a hidratar a mi paciente con 143 de sodio corregido, bueno, yo tengo que a lo mejor ver con qué lo voy a hidratar, que eso lo vamos a ver, para que no me haga una hipernatremia. ¿Estamos? ¿Se entiende hasta acá, no? Sí, sí. Bien. Después otra cosa que va a tener el paciente es la hiperventilación. ¿Por qué hiperventila el paciente? ¿Por qué está taquimneico? Ustedes los van a ver y están muy taquimneicos los pacientes con cetoacidosis. Algunos tienen este patrón de Kussmaul, otros no, pero la taquimnea es algo que va a estar. ¿Por qué? ¿Qué está haciendo ese paciente? Por la acidosis. Por la acidosis. Entonces, ¿qué quiere hacer él aumentando su frecuencia respiratoria? Eliminar Un mecanismo compensatorio. Bien, Eliminar ¿y qué dióxido de compensa? carbono para que se desplace la ecuación. Perfecto, entonces al estar taquimneico elimina dióxido de carbono y eso intenta compensar al bicarbonato bajo que tiene secundario a la acidosis metabólica, ¿sí? A medida que nosotros vamos mejorando la acidosis metabólica de nuestro paciente, va a ir mejorando su frecuencia respiratoria, ¿está? Y por eso el paciente, además del bicarbonato bajo que tiene, va a tener esta PCO2 disminuida. ¿Estamos? Bien, entonces, ¿qué le vamos a pedir a los pacientes como estudios complementarios? Muchos de ustedes ya lo dijeron, que se lo pedimos a esta chica, el hemograma, la glicemia, la función renal, ¿está? Esta chica, por ejemplo, tenía, dijimos, 58 de urea y creatinina 1,5. ¿Ustedes qué harían con esa orina?
Digo, perdón, con esa función renal. ¿Usted cómo la interpreta? ¿Qué piensa? ¿Que la paciente está deshidratada? Sí, puede ser por la deshidratación o si no, la infección que tiene ella ya le está afectando a la función Bien. renal también. Bien, ¿y cómo podemos decir? Yo los voy sacando un poco, digamos, ¿no? De lo estrictamente cetoacidosis, así vamos dando otras cosas. Pero, bueno, yo tengo esa creatina 1,5, esa urea de 50 y pico, una chica jovencita, 20 años. Y digo, bueno, che, necesito saber esto a qué se debe, ¿no? O sea, ¿se debe a que está deshidratada? No. ¿Qué le puedo pedir? Una microalbuminuria en este caso. No, la microalbuminuria nos podría hablar de un compromiso renal por su diabetes, pero acá, digamos, nosotros, ¿qué queremos saber? Si es una insuficiencia renal aguda, ¿de qué tipo? ¿Prerrenal Claro, prerrenal sería. versus renal, ¿no? Que ya haya Le una puedes pedir afectación de un parénquima. FENA, ¿Qué le pedimos? un FENA. Bien, un FENA. Entonces, nosotros lo que vamos a pedir es orina completa con índices urinarios. Se pide así, ¿está? En la orina completa hay cosas que nos pueden aparecer, que nos pueden hablar de que ya puede haber un daño parenquimatoso. Ejemplo, cilindros granulosos en la orina, ¿está? Los cilindros granulosos hablan de daño glomerular y pueden hablar de una falla ya más renal. Y después están los índices urinarios, ¿sí? El sodio urinario y la fracción excretada de sodio, ¿sí? Entonces, con el sodio urinario bajito y la fracción excretada de sodio bajo, ¿qué pensamos que tiene? ¿Una falla renal prerrenal o renal? Prerrenal. ¿Sí? Prerrenal. ¿Por qué? Porque prerrenal, porque obviamente el cuerpo sensa que falta volumen y se queda con el sodio, no lo excreta por orina, se lo queda para traer agua y mejorar la volemia, ¿está? En cambio, si nosotros tenemos una insuficiencia renal aguda de tipo renal, ya el FENA y el sodio urinario van a estar elevados. Entonces, a la falla renal que tiene esta chica, por ejemplo, la podemos estudiar así, ¿sí? Luego el ionograma que dijimos que iba a haber una hiponatremia dilucional, iba a haber una hipopotasemia, generalmente. Entonces, ¿esto qué pasa? Si yo tengo un potasio bajo, tengo que saber que cuando yo empiece la insulina, ese potasio va a volver a la célula, ¿está? Entonces, mi potasio va a ser más bajo aún. Por eso, si yo no tengo un potasio al menos de 3,5, no puedo iniciar la bomba de insulina, ¿está? Porque cuando yo inicie la insulina, ese potasio va a estar más bajo de lo que ya está. ¿Se entiende? Y eso es algo que hay que tener muy en cuenta. Entonces, por eso, de acuerdo al potasio que nosotros tengamos, es si se inicia la bomba o no, y cuánta corrección, o sea, cuántas cargas de potasio, cuánto aporta en el HP de potasio, vamos a ir haciendo. Luego está lo que es el metabolismo fosfocálcico, calcio, fósforo y magnesio. Muchas veces como que no le damos mucha pelota, pero es importante, porque el magnesio bajo y el fósforo bajo están presentes muchas veces en la cetoacidosis diabética, y la no corrección del potasio y el magnesio, perdón, del magnesio y del fósforo bajos, hacen que no podamos corregir el potasio, ¿está? Así que lo que más nos vamos a encontrar es hipomagnesemia, hipofosfatemia, y las tenemos que ir chequeando, ¿está? Porque muchas veces hace que no podamos mejorar el potasio y nos quedamos estancados en poder corregir el paciente. Luego, el estado ácido-base, fundamental, y la cetonemia o cetonuria. La orina completa y lo que vamos a tener, de acuerdo obviamente a lo que nosotros veamos en nuestro paciente, es pedir un hepatograma, enzimas cardíacas en caso de que amerite, podemos usar una PCR, un eritro, la procalcitonina, el lactato en el caso de sepsis, y tiempo de coagulación si eventualmente mi paciente va a ameritar un catéter venoso central. ¿Qué pasa con el hepatograma? En este caso, por ejemplo, esta chica que parece una sepsis a punto de partida, un foco urinario, nosotros vamos a pedir el hepatograma. ¿Por qué? Porque la sepsis habla de compromiso sistémico. Entonces puede haber tocamiento hepático secundario a un cuadro de infección severa. ¿Está? Así que generalmente es algo que solemos pedir. Bien, entonces, ¿qué tenemos nosotros? Que la hiperglicemia en el contexto de la cetoacidosis es mayor a 250, que no nos va a hablar de gravedad la hiperglicemia, lo que nos va a hablar de gravedad en un paciente con cetoacidosis es el valor, la gravedad de la acidosis metabólica, o sea, la gravedad o lo bajo de nuestro pH
y de nuestro bicarbonato. Y lo otro es la presencia de alteraciones neurológicas, ¿sí? Un paciente con un deterioro neurológico, con somnolencia, en estupor, en coma, habla de una cetoacidosis grave, ¿sí? Bien. Luego, ¿qué vamos a tener? Nosotros tenemos que, cuando empezamos a estudiar a nuestro paciente con cetoacidosis diabética, vamos a ver que en muchos lados habla del GAP. ¿Ustedes saben cómo se calcula el GAP? ¿Tienen idea? Sodio menos cloro más bicarbonato. Sodio menos cloro más bicarbonato. Sí, o lo otro que puedes hacer es sumar el bicarbonato y el cloro antes y restárselo o sea, sodio menos cloro más bicarbonato. Entonces primero haces la suma de esos dos y luego haces la resta entre el sodio y el bicarbonato. ¿Y qué nos va a hablar esto del anion gap? Nosotros generalmente lo que vamos a tener es que las acidosis metabólicas pueden ser o normoclorémicas o hiperclorémicas, ¿está? En el caso de la cetoacidosis diabética, el anion gap va a estar elevado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos acidosis metabólica, tenemos un bicarbonato bajo, ¿está? Entonces, la suma del sodio, perdón, la resta del sodio menos la suma del cloro con el bicarbonato nos va a dar un anion gap elevado, ¿está? Este anion gap nos va a ayudar, cuando nosotros empecemos a hacer la terapia con insulina de nuestro paciente, a ver cómo vamos a ir corrigiéndolo y si vamos avanzando en el tratamiento que estamos haciendo, ¿está? Nosotros hablamos de que el anion gap es normal cuando está en un valor de 12 más menos 2. Está entre 14 y 10, hablamos de un anion gap normal. Y ese es un objetivo terapéutico que nosotros vamos a tener, ¿está? Luego está lo del sodio, que ya lo hablamos, y lo del potasio. Bien. Te hago una consulta ahí Sí, con decime. respecto al anion gap. El anion gap corregido, en este caso, ¿lo usaríamos también cuando nosotros estamos hablando del tocamiento hepático? No, cuando nosotros hablamos, cuando hablamos del anion gap, lo calculamos con el sodio que nos da el laboratorio, no con el sodio corregido por nosotros. ¿Se entiende? No, preguntaba por el anion gap corregido. No, como el anion gap corregido. Claro, el que utilizaría la fórmula de la albúmina, o sea, incluyendo la albúmina. Sí. No, y ahí vos qué me estás preguntando de ese anion gap corregido. Que si en este caso, digamos, cuando nosotros pedimos perfil hepático, Sí. pediríamos también o haríamos el anion gap corregido con albúmina. Mira, la realidad es que vos... O no se usa en realidad. No, la realidad es que usamos el anion gap común con el sodio menos el cloro más bicarbonato y nos quedamos. Si vos utilizar el anion gap corregido, digamos, es lo mismo agregándole la albúmina, pero no, generalmente usamos el anion gap. Que aparte es mucho más fácil y está disponible, vos lo vas a tener, generalmente con esos parámetros lo vas a tener siempre disponible, la albúmina no siempre vos la vas a tener disponible. Entonces, con lo que más nos manejamos es con el anion gap, no con el anion gap corregido por la albúmina. Ah, perfecto. Y sí, esto, ¿no? O sea, el sodio que vamos a usar en la fórmula no es el sodio corregido nuestro. Está el sodio que viene en el laboratorio. Si dice 129, 129. ¿Se entiende? Después vamos a pedir otros estudios complementarios que sean acordes. Generalmente ustedes van a ver que nosotros a todos los pacientes le vamos a pedir radiografía de tórax. En el caso de pacientes que estén muy deshidratados, probablemente no podamos ver neumonías aparte con la radiografía de tórax, y a medida que lo vamos hidratando puede aparecer el bloque neumónico, pero la radiografía se pide y obviamente le vamos a hacer un electro, porque pueden estar con la hipopotasemia, con la hipomagnesemia, la hipofosfatemia, y puede haber cambios en el electrocardiograma, ¿está? Entonces, yo acá les dejo, no es el mismo laboratorio que yo les planteé del caso clínico inicial, pero fíjense, este paciente tiene 16.500 blancos, tiene una glicemia de 4,56, creatinina de 1,3, urea de 76, tiene 124, 2,7 de potasio, tiene cetonemia positiva y está con una acidosis metabólica. Entonces, nosotros cuando ustedes, si en algún momento, por ejemplo, bueno, yo me formé en Baigorria y nosotros en Baigorria en clínica usábamos esta tablita. Y esta tablita nos ayudaba un montón porque nos permitía ver cómo evolucionaba nuestro paciente, ¿está? Entonces, si nosotros tuviéramos a la chica que entró, nosotros lo que vamos a hacer, vamos a poner acá la hora de que recibimos a la paciente, ¿está? Por ejemplo, la paciente la vemos a las 8 de la mañana,
tenía por hemoglucotest una glicemia de 500, todavía no tenemos el ionograma y el estado ácido-base, copiamos los vitales y le vamos a poner, por ejemplo, que le iniciamos un HP de 2000 y le hicimos un extra plan de 1000. Entonces, acá nosotros lo que vamos a hacer es, primero ir viendo, después posteriormente, cuando llegue al laboratorio, cómo va evolucionando ese estado ácido-base, ese ionograma y esa glicemia. Por otro lado, vamos a ir viendo cuánto orina nuestro paciente y cuánto le vamos a ingresar. ¿Está? ¿Se entiende la funcionalidad de la tabla esta? Entonces, siempre vamos a tener que ir chequeando en forma prácticamente horaria algunos parámetros que yo ahora después les voy a ir contando. ¿Se entiende? Bien. Entonces, estas son algunas fórmulas que ustedes van a utilizar, por ejemplo, la de la osmolaridad plasmática, que nosotros vamos a tener al paciente que va a tener hiperosmolaridad, la del anion gap, ¿sí? Que es el sodio menos el cloro más el bicarbonato, y siempre nosotros vamos a tener un anion gap elevado. Luego está el delta bicarbonato, este no se lo va a preguntar nadie, esto es algo mucho más fino y lo hacemos nosotros en clínica, pero ¿qué nos pasa? Esto nada más para que ustedes lo sepan, que a veces, por ejemplo, si mi paciente viene y además de la cetoacidosis tiene una neumonía, yo puedo tener trastornos del estado ácido-base asociados, ¿está? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una cetoacidosis diabética en un paciente con una neumonía o que es asmático y me está reteniendo dióxido de carbono, yo posiblemente no vea un dióxido de carbono tan bajo, ¿está? ¿Por qué? Porque tengo alteraciones del estado ácido-base asociadas. Entonces, ¿qué pasa? Esto nos va a llevar también a que nosotros, a lo mejor, por ejemplo, veamos que nuestro anion gap no se corrige con la velocidad que nosotros esperábamos, ¿está? Entonces, esto nos permite ver un poco alteraciones asociadas. Lo otro que puede pasar a veces, por eso no solo muchas veces reanimamos o usamos la solución fisiológica en estos pacientes, sino el Ringer lactato, es que como yo le paso mucho líquido, termino haciendo, digamos, infundiendo sodio de más. Entonces, el delta bicarbonato, lo que nos permite ver cómo es el delta del gap, del anion gap que tenemos en nuestro paciente sobre el bicarbonato, lo que nos permite ver muchas veces es si nuestro paciente está sobrehidratado de solución fisiológica, ¿sí? Como les digo, esto es muy fino, nadie se lo va a preguntar, pero sepan que existe. Luego está cómo corregir el sodio en el contexto de la hiperglicemia, que acá está la formulita, y si no, bueno, hoy en día hay aplicaciones en las cuales uno pone el sodio del paciente, la glicemia, y te calcula el sodio corregido, pero sepamos que hay que corregir ese sodio, ¿sí? Bien. Y acá tenemos los diagnósticos diferenciales. Tenemos la hiperglicemia pura, la cetoacidosis, el hiperosmótico y hiperosmolar. En la hiperglicemia pura, yo no voy a tener acidosis metabólica y no voy a tener cetonemia. ¿Cómo voy a tratar a estos pacientes? Obviamente que si yo tengo un paciente con 470 de glicemia y por más que no tenga cetonemia y no tenga acidosis, yo no puedo decirle, bueno, anda a tu casa, tranqui. ¿Está? Son pacientes que los vamos a tener que ingresar, que le vamos a tener que poner una vía periférica, hidratarlos y hacer, obviamente, correcciones con insulina corriente en forma subcutánea. ¿Estamos? Ahora, cuando mejora con la corrección con insulina corriente y con la hidratación mi valor de glicemia, el paciente se podría ir de alta, obviamente sabiendo que en las próximas 24 o 48 horas ese paciente va a iniciar un seguimiento por su diabetes, porque prácticamente este paciente se nos puede descompensar en cualquier momento. En cambio, cuando yo tengo la cetoacidosis, ya tengo acidosis metabólica, tengo cetonemia, tengo hiperglicemia. Ustedes, como ven, la glicemia no nos va a definir si es leve, moderado o grave. Lo que nos va a definir la gravedad de nuestra cetoacidosis es el pH, el bicarbonato y el estado del sensorio de nuestro paciente, ¿está? Si nosotros tenemos un paciente con estupor, coma y 261 de glicemia, no nos va a importar. Se va a interpretar como una cetoacidosis grave, ¿estamos? Entonces, lo que nos da la gravedad es la acidosis metabólica que tenga, la gravedad de la acidosis metabólica en contexto del pH y del bicarbonato, y el estado del sensorio de nuestro paciente. ¿Qué pasa con el síndrome hiperosmótico hiperosmolar? Como les dije antes, y ya lo dice la palabra, tiene mucha más osmolaridad, el paciente está mucho más deshidratado que el paciente con cetoacidosis diabética, y la acidosis metabólica es menos severa. ¿Por qué? Porque el paciente algo de insulina tiene circulando, y eso le permite a él no estar tan ácido, ¿está?
Y la glicemia es mucho mayor, o generalmente tienen glicemias mucho más severas que el paciente con cetoacidosis diabética. Y luego hay otros contextos en los cuales nosotros podemos llegar a hacer algún diagnóstico diferencial, por ejemplo, una cetonemia en el contexto de la cetosis de ayuno y la cetosis alcohólica. Obviamente hay diferentes cuadros clínicos en esto con respecto a un paciente descompensado, o la acidosis láctica, que puede darse principalmente en pacientes, por ejemplo, con malnutrición. Pero yo lo que quiero que más rescaten ustedes es que si yo tengo un paciente que llega y tiene una hiperglicemia, a mí se me tiene una hiperglicemia mayor a los 50, a mí se me tiene que activar 3 diagnósticos posibles. Hiperglicemia pura, cetoacidosis, hiperamótico y hiperosmolar. ¿Cómo los defino, cómo los diferencio? Por el valor de glicemia, la presencia de cetonemia y la acidosis metabólica, ¿está? ¿Tiene cetonemia, tiene acidosis metabólica? Listo, hiperglicemia pura no es cualquiera de los otros 2 espectros. ¿Cómo los diferencio? La hiperglicemia es mayor en el hiperosmótico y hiperosmolar, la acidosis es mayor en la cetoacidosis diabética y la cetonemia es mayor en la cetoacidosis diabética. ¿Estamos? ¿Se entiende hasta acá? Sí. ¿Alguna duda, algo? ¿Nada? Una preguntita, la hiperglicemia pura, Sí. acompañada de sintomatología compatible con un cuadro de cetoacidosis, o sin Sí. síntomas. No, a ver, el paciente a lo mejor vos lo tenés con un cuadro, no sé, viene con esta pielonefritis pero tiene hiperglicemia pura, no tiene cetonemia, no tiene acidosis metabólica, es hiperglicemia pura. Bien, bien. Bien. Vamos, Claro. o sea, lo que nos diferencia estas 3 cosas es glicemia, acidosis metabólica, cetonemia. Perfecto. O a lo mejor tener un paciente diabético que está con un cuadro infeccioso o viene por un infarto o una ACV y tiene 300 de glicemia, pero no tiene acidosis, no tiene cetonemia, hiperglicemia pura. Claro. ¿Estamos? Correcto. ¿Sí? Bien. Entonces, una vez que nosotros tengamos nuestro diagnóstico hecho y en realidad de que ingresa el paciente, vamos a tener que hacer algunas cuestiones que van a tener que ser bastante, digamos, constantes y regulares. No es un paciente que nosotros vamos a decir, bueno, tiene cetonemia, tiene cetoacidosis, pongámosle una HP, la doy de insulina y me voy y me desentiendo del paciente. No, son pacientes muy dinámicos, son pacientes que muchas veces este deterioro del sensorio puede avanzar rápido, el paciente estar en coma y tener que vincularlo a un respirador, pueden hacer insuficiencias respiratorias por la mala mecánica ventilatoria, por agotamiento, por la taquipnea que tienen. Entonces son pacientes críticos, son pacientes graves. Ustedes van a ver que a lo mejor nosotros en el público, el paciente que tiene un criterio de terapia intensiva es el paciente que tiene deterioro del sensorio y un deterioro profuso. O sea, nosotros llegamos a tratar en sala pacientes con a lo mejor un bicarbonato de 3, 4, ¿tá? Que es una cetoacidosis grave. Y en cambio, a lo mejor en un efector privado, eso es un poco más, digamos, no llegamos a gravedades tan extremas para que tengan un control, por ejemplo, en terapia intensiva, ¿tá? Entonces, tenemos que saber que es un paciente crítico, entre comillas crítico, que necesita un control que sea exhaustivo, que sea regular. Nosotros no es un paciente que podemos desentendernos, ¿está? Entonces, en forma horaria, nosotros le vamos a medir los signos vitales y vamos a ver cuánto orina. Por eso es importante en estos pacientes, independientemente de la edad, sondarlos, ¿está? Estos pacientes se tienen que sondar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que saber bien cuánto orina. Yo lo que le dije es que en una hiperosmótica hiperosmolar hay alrededor de un déficit de 10 litros, en una cetoacidosis diabética alrededor de 8 litros de déficit. El tema es que el paciente también tiene hiperglicemia, y la glicemia arrastra agua cuando orina. Entonces mi paciente puede estar poliúrico, ¿sí? Yo tengo que lograr en estos pacientes un balance positivo, o sea, que lo que yo le estoy dando de hidratación supere lo que él pierde por la diuresis. ¿Estamos? Entonces, es muy importante llevar un control horario de la diuresis. Ni hablar, si por el contrario, a lo mejor mi paciente es insuficiente cardíaco, o tiene una falla renal y está anúrico, o está en shock séptico y está oligoanúrico. Bueno, tengo que saber cuánto orina en forma horaria, porque si yo le hidrato y él no orina, lo voy a terminar sobrecargando. Entonces, algo que todas las horas vamos a ir a ver es si orina mi paciente y cuánta diuresis tiene. Obviamente, el estado sensorio, los signos vitales. Permiso, profe, una pregunta. Sí. Sobre la hidratación parenteral que estaba diciendo, sobre a veces 8 litros
Se arrancaría con 2 litros y después 1 litro extra. Yo ahora eso se los voy a enseñar cómo hacerlo. ¿En cuánto tiempo sería? ¿En 1 hora se habla? No, no, o sea, se hacen varias horas. Yo ahora eso te lo voy a enseñar a hacer. Cómo se hidrata por hora el paciente. Así que eso, no te preocupes, que ahora lo vemos. Entonces, sí. Me queda una duda de antes, Sí. y antes de que sigas te la quiero preguntar. No entendí muy bien, si lo puedes explicar de nuevo, por qué en el síndrome hiperosmolar la acidosis metabólica es menor que en la cetoacidosis. Porque en el hiperosmótico y hiperosmolar, tu paciente tiene algo de insulina circulante, tienen déficit relativo de insulina. En cambio, en la cetoacidosis, el déficit de insulina es absoluto. ¿Se entiende? Sí, sí. Por eso la cetoacidosis uno habla que es más frecuente en un paciente diabético tipo 1, el hiperosmótico y hiperosmolar en los diabéticos tipo 2. Pues el diabético tipo 2 algo de reserva pancreática tiene, algo de insulina produce. En cambio en la cetoacidosis diabética, siendo el diabético tipo 1 el prototipo de paciente, el paciente no tiene insulina circulante, ¿está? Te puede pasar que tengas un diabético tipo 2 o un diabético con un debut en la adolescencia, que tengan el diabético tipo 1 avance tal de su enfermedad con ausencia de insulina, sí puede pasar, ¿está? Pero lo que la diferencia es que en el hiperosmótico y hiperosmolar hay algo de insulina circulante, en la cetoacidosis diabética hay nula circulación de insulina, ¿sí? Profe, y eso influye directamente en lo que sería la formación de cuerpos cetónicos. Tal cual. Eso sería la génesis de la acidosis, entonces. Tal los cual. Cuerpos cetónicos. Sí. Gracias. Bien, entonces en forma horaria le vamos a ir controlando los vitales y cuánto orina y el sensorio, y después nosotros tenemos que ir controlando cómo va evolucionando nuestro paciente. Y la única manera de saber, por ejemplo, cómo va mejorando el anion gap, si tengo mejoría en la acidosis, si mejora la glicemia, es el laboratorio. Entonces, a estos pacientes no es que yo le hago el laboratorio de ingreso y después me desentiendo completamente, no. Cada 2 horas nosotros le vamos a tener que ir haciendo un laboratorio, ¿está? ¿Por qué? Porque tenemos que ir viendo 3 cosas principales. Una es si mi bicarbonato y mi pH están mejorando. Otra es cómo está el potasio, porque si yo le hago un laboratorio a las 2 horas y el potasio pasó de 3,7 a 2,9, yo tengo que apagar la vis de insulina, no puedo seguir dándole insulina, ¿se entiende? Y lo tengo que corregir. Entonces, ver la acidosis metabólica, ver el potasio y ver la glicemia. Entonces, cada 2 horas nosotros le vamos a hacer un laboratorio al paciente con un estado ácido-base, un ionograma y una glicemia. ¿Estamos? Y cada 4 o 6 horas, dependiendo de cómo va evolucionando, podemos repetir lo que es calcio, fósforo y magnesio para ver que no se nos esté haciendo una hipomagnesemia o una hipofosfatemia severa que necesitemos corregir. ¿Estamos hasta acá? Bien. Entonces, dentro de las cosas que vamos a hacer con nuestro paciente, le vamos a poner 2 vías periféricas. Si mi paciente tiene alguna comorbilidad, como por ejemplo una insuficiencia cardíaca o una insuficiencia renal, le vamos a poner un catéter venoso central. Vamos a irle controlando con una sonda vesical en forma estricta la diuresis, ¿sí? Y vamos a ir haciendo esto, ¿no? En forma horaria, controlar los signos vitales y la diuresis, y cada 2 horas haciendo un laboratorio con estos parámetros para ver cómo va evolucionando mi paciente. Bien. ¿Hasta acá estamos? Profe, ¿podés repetir los parámetros del laboratorio que le pedimos? Sí, el estado ácido-base venoso no es necesario que sea arterial, no tienen que sacarle sangre de la arteria para el estado ácido-base, es venoso, porque yo necesito dióxido de carbono, bicarbonato, pH. Eso lo veo en el venoso. Ionograma, o sea, sodio, potasio, cloro, y la glicemia. ¿Estamos? Perfecto. Eso cada 2 horas. Y cada 4 o 6 horas puedo pedirle a eso, añadirle calcio, fósforo y magnesio. Bárbaro, gracias. Bien. Entonces, en relación al tratamiento, que acá es donde por ahí uno se arma un poco de lío, lo principal es hidratarlo. Sea cual sea los 3 espectros que tengamos, hiperglicemia pura, cetoacidosis, hiperosmótica y hiperosmolar, lo que yo voy a necesitar es hidratar a mi paciente. Eso ya de por sí le va a mejorar la glicemia y obviamente va a reponer el déficit de líquido que tenga mi paciente, ¿está?
nosotros sabemos, como les dije antes, de alrededor de 6 a 8 litros en acidosis diabética, de déficit hiperosmótico y hiperosmolar alrededor de 10 litros. Obviamente esto va a variar. Si mi paciente además tiene un shock séptico, yo sé que en el shock séptico hay una vasodilatación que va a hacer que gran parte del líquido que yo, digamos, ponga en el intravascular salga hacia el extravascular. Entonces yo voy a tener que tener ciertas consideraciones. Pero para en el momento en el cual ustedes están, ustedes tienen que saber que el tratamiento, uno de los pilares del tratamiento en estas descompensas, en estos cuadros, es la hidratación. Yo, hidratando al paciente, ya le estoy haciendo algo bueno. ¿Sí? Y esto es cómo lo vamos a reponer, que era lo que me preguntaban recién. Nosotros tenemos, yo no sé si esto en algún momento lo han hablado o lo han visto, pero nosotros tenemos diferentes formas de hidratar a nuestros pacientes, ¿sí? Tenemos algo que es la hidratación de mantenimiento, otra es la hidratación para reposición y otra es la reanimación. Son tres cosas distintas. Entonces, si yo tengo que, digamos, hacer una fluidoterapia de mantenimiento, eso es lo que nosotros usamos en el famoso HP, que es la hidratación parenteral, ¿sí? Ese HP pasa en 24 horas, por eso es de mantenimiento y no es ni de reanimación ni de reposición. Pasa a lo largo de todo el día, ¿sí? Lo vamos a tener en cuenta dentro de estos 6, 8 litros que nosotros vamos a tener que reponer a nuestro paciente. Sí, obvio, va a contar. Pero tenemos que saber que pasa en 24 horas. Generalmente se hace a 30 a 35 mililitros kilo. Obviamente vamos a tener en cuenta si mi paciente tiene vómito, tiene diarrea. Obviamente los déficits, las pérdidas son mayores y a lo mejor tenemos que acomodarlo. Pero ustedes acuérdense que lo que es la fluidoterapia vamos a tener la de mantenimiento, que es con la hidratación parenteral, a 30 a 35 mililitros kilo día, ¿sí? Y después está con que yo voy a reponer o reanimar. Cuando hablo de reanimación, hablo, por ejemplo, en un paciente que tiene un shock hipovolémico, está sangrando activamente y yo reanimo. Acá lo que vamos a hacer es reponer. ¿Por qué? Porque él está en déficit. Entonces tenemos que reponer ese déficit. Nosotros lo que tenemos que hacer, obviamente, es reponerlo, no reponerlo, decir, bueno, me voy a tomar 2 días para reponerle el líquido que tiene nuestro paciente ausente. No, obviamente tiene que ser una reposición relativamente rápida, ¿está? Sin, obviamente, teniendo siempre en cuenta, obviamente, la diuresis de nuestro paciente. Entonces, más o menos, para que ustedes se acuerden cómo puede reponerse, esto va variando, obviamente, pero para que a ustedes les quede así como algo fijo, es que nosotros tenemos un déficit promedio en nuestro paciente de 50 a 100 mililitros kilo. En la primera hora van a pasar 2000. En las 4 siguientes, 500 mililitros por hora. Y en las otras 8 horas siguientes, 250 mililitros por hora. Y acá haríamos un total de alrededor de 6 litros en 12 horas. Ahora, si yo sé la hidratación parenteral para indicar el mantenimiento, ¿cómo indico a la reposición? ¿Cómo la escriben ustedes en una indicación, por ejemplo? ¿Cómo se llama? ¿Saben? Reanimación volémica. Sí, pero ¿cómo la escribiría? Vos tenés que escribir en un papel esto. ¿Cómo se llama? Ustedes que a lo mejor lo han escuchado nombrar. Extraplan. Extraplan. ¿Está? Perfecto. Entonces, yo a mi paciente le voy a poner el HP, que es el que pasa en 24 horas, 30 a 35 mililitros kilo, me dará 2.000, 2.500 mililitros de solución fisiológica en 24 horas. Y después está el extraplan. Ese famoso extraplan que ustedes escuchan nombrar sirve para reponer o para reanimar. Entonces, en la primera hora tengo que pasarle 2.000 mililitros, yo pongo extraplan de solución fisiológica, 2.000 mililitros en 1 hora, ¿está? Si mi paciente tiene 2 vías periféricas, pasa un sachet en cada, 2 sachets en cada lado, ¿está? Pasan 1.000 mililitros en cada brazo en 1 hora, ¿está? Pero lo que la idea es que la reposición se hace a través de los extraplanes, ¿sí? Entonces, el HP es el mantenimiento. El extraplan es pasar mucho líquido en poquito tiempo. ¿Estamos? Y un poco para tener noción de cómo ir pasando ese extraplan, está esto de en la primera hora, en las 4 horas y en las 8 horas siguientes. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que pasar 6, 8 litros de líquido y tenemos que usar un tipo de líquido,
¿está? Algún cristaloide que también me permita tener cierta homeostasis en mi sistema, digamos, ¿no? No llevarnos a la hiperglicemia, por ejemplo. Si nosotros hacemos todo de solución fisiológica, muchas veces lo que sucede es eso, ponemos hiperglicémico o hiperclorémico a nuestro paciente. Y nos pasa que empezamos a ver que el anion gap no mejora. Es decir, ¿cómo puede ser que no mejore? Y estoy hidratándolo demasiado con solución fisiológica. Entonces ustedes van a ver que en estos pacientes con grandes déficits de volumen, que tenemos que pasar mucho líquido, lo que usamos muchas veces es el Ringer lactato. ¿Por qué? El Ringer lactato tiene menos sodio que la solución fisiológica, es más similar a la que tenemos a nivel, digamos, corporal, y lo otro que da el Ringer lactato es potasio, que el sodio, la solución fisiológica no lo da. ¿Qué da el lactato? Que está un poco, digamos, en este caso no está contraindicado, pero bueno, es algo que tenemos que tener en cuenta, es que obviamente tiene lactato, ¿está? Entonces, lo que ustedes van a ver muchas veces es que nosotros el mantenimiento se lo hacemos de solución fisiológica y los extraplanes, algunos de ellos se lo hacemos de Ringer lactato, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? Profe, eso lo aclarás, aparte cuando pones el extra plan, lo pones extra plan Claro. con Ringer lactato. Claro, yo te pongo extra plan de Ringer lactato, 2000 mililitros a pasar en 1 hora, endovenoso, única dosis, ¿está? ¿Por qué? Porque yo en esa hora le quiero pasar 2000, después te voy a indicar otro extra plan de Ringer lactato, 500 mililitros a pasar en 2 horas, endovenoso, única dosis, y así voy haciéndole al paciente extraplanes para ir reponiendo lo que él perdió, ¿está? Y el mantenimiento queda. ¿Se entiende? Sí. Bien. Bueno. Después vamos a ver y vamos a ir corrigiendo otros trastornos que tiene el paciente, ¿no? El que yo más les dije es el potasio, porque por ahí es más importante. Nosotros tenemos que saber cuánto potasio tiene mi paciente antes de iniciarle una VIC de insulina. Porque en cuanto yo inicie la VIC de insulina, esa insulina va a actuar metiendo al potasio dentro de la célula. Entonces, si yo tengo 3,1 de potasio en mi laboratorio inicial, no puedo iniciar la bomba. Necesito corregir ese potasio, tenerlo en un valor que me permita prender la bomba e ir corrigiendo. Ahora, supongamos que mi paciente le llega al laboratorio y tiene 3,8 de potasio y yo puedo iniciar la bomba y en el laboratorio 2 horas después tiene 2,9, tengo que suspender la bomba, corregir el potasio, reiniciar la VIC. ¿Estamos? Siempre que yo haga un control de laboratorio tengo que ir a ver el potasio, porque él es el que me va a marcar si sigo teniendo, o uno de los parámetros, ¿no? Pero él es un parámetro importante para saber si yo tengo que seguir con la bomba de insulina o si la tengo que suspender para corregirlo. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, lo importante es que yo necesito el potasio siempre antes de iniciar una bomba de insulina y necesito el potasio a lo largo del tratamiento para saber en qué valor está y eventualmente corregirlo. Acá está como, digamos, nosotros corregiríamos si tiene de 3,5 a 5,5 de potasio, lo que vamos a hacer es en ese HP de mantenimiento, en ese que pasa en 24 horas, ponerle que a cada sachet se le va a indicar 20 o 30 mil equivalentes de cloruro de potasio. Si mi paciente tiene menos de 3,5, ahí nosotros ya no le iniciamos la insulina hasta que no tenga un valor mayor a 3,5. ¿Estamos? Ustedes que tienen que rendir clínica, lo que les van a preguntar es, o sea, les van a preguntar qué tienen que tener en cuenta, ustedes van a decir que es el valor del potasio, y que si yo tengo un potasio menor a 3,5, yo no puedo iniciar la bomba de insulina. Y si a lo largo del tratamiento tengo un potasio menor a 3,5, lo tengo que corregir, apagar la bomba, y una vez que yo logre ese 3,5, volvérsela a prender. Después, ¿cómo se corrige? ¿Cómo se indica eso? Nadie se lo va a preguntar. Pero sí esto porque es importante, ¿está? Porque podemos matar básicamente al paciente. El fósforo, nosotros generalmente lo corregimos cuando es menor a 1, y el bicarbonato, obviamente, que ¿con qué lo vamos a corregir? ¿Con qué vamos a ir corrigiendo el bicarbonato y lo vamos a ir mejorando el bicarbonato y al pH? Con la hidratación. Con la hidratación un poquito, ¿y con quién? Que es fundamental. ¿Qué le vamos a dar a este paciente? ¿Qué tratamiento? La estuvimos hablando todo el tiempo. La insulina. La insulina, ¿está? El bicarbonato, la acidosis metabólica, la única forma de corregirla es la insulina, es con insulina. De hecho,
a nosotros, digamos, la glicemia pierde jerarquía al final. El que más tiene jerarquía acá es la acidosis metabólica. Primero, porque es algo que puede matar al paciente, ¿tá? Y segundo, porque se corrige muy lento. O sea, yo necesito tener una VIC infundiéndose en forma continua, porque si yo no tengo esa infusión continua, a un valor que ahora vamos a ver, difícilmente corrija la acidosis metabólica. ¿La glucosa va a bajar? Sí, va a bajar. Pero que yo tenga 500 de glucosa o tenga 200, es lo mismo. Lo que lo va a matar al paciente y lo que le da la gravedad a la cetoacidosis es la acidosis metabólica, ¿está? Entonces, ¿con qué voy a corregir la acidosis metabólica? Con la insulina. ¿Estamos hasta acá? Sí. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Bueno. Dentro de lo que es la insulina, nosotros le vamos a tener que indicar insulina. Nosotros tenemos diferentes formas de dar insulina, ¿no? O sea, está la insulina subcutánea y la insulina endovenosa. La insulina subcutánea la podemos usar en esta paciente con hiperglicemia pura, donde yo voy a usar insulina corriente, que es una insulina rápida, pero en forma subcutánea. Y después tenemos la insulina corriente, que se administrada en forma endovenosa, que es la que voy a utilizar en la cetoacidosis diabética y en el hiperosmótico hiperosmolar. ¿Qué pasa? Ustedes van a ver o van a leer en algunos artículos o en algunos libros, que por ahí esto ya no se usa más, pero lo pueden llegar a leer, que lo que dice es que al paciente, antes de iniciarle la infusión continua de insulina, se le hace un bolo de insulina, ¿está? ¿Qué pasa con ese bolo de insulina? Nosotros, si decimos bolo de insulina, es como que vos le estás administrando una dosis de insulina en forma rápida en bolo, ¿está? O sea, con la jeringa le hacemos el bolo de insulina. ¿Qué va a hacer ese bolo de insulina? Va a actuar rápido. ¿Pero qué va a hacer? Va a actuar rápido bajando la glicemia. Entonces vos vas a pasar de tener una glicemia de 550 a 400 en una hora. Pero la acidosis metabólica no me la va a corregir instantáneamente. ¿tá? La acidosis metabólica necesita tiempo para corregirse. Piensen en cuánto tarda el bicarbonato para alterarse, en cuánto tarda el dióxido de carbono. Entonces, el bolo de insulina nos va a bajar rápido la glicemia, pero no nos va a corregir la acidosis metabólica. En cambio, si yo uso una infusión continua de insulina corriente, pasando en una determinada forma, yo voy a ir corrigiendo de a poco la acidosis y la glicemia me va a ir descendiendo en forma paulatina también. Ahora, ¿por qué es importante bajar la glucosa en forma también paulatina y no en forma brusca? Porque como la glucosa se va a corregir más rápido que la acidosis metabólica, va a llegar un momento, que ahora lo vamos a ver, que yo voy a tener una glicemia baja. O sea, voy a tener menos de 250 de glicemia. Y a lo mejor sigo teniendo 8 de bicarbonato. Y ahí empieza el problema. Porque yo necesito glucosa para seguir teniendo la bomba de infusión prendida, o sea, poder seguir dando la insulina y seguir corrigiendo la acidosis, que se corrige mucho más lento. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿O no? Sí. Bien. Entonces, esto es como nosotros vamos a hacer la insulinoterapia, esto está en cualquier lado, nadie les va a preguntar cómo es la dilución y todo. Sí les pueden llegar a preguntar que cuando nosotros iniciamos una bomba de insulina corriente, porque estamos iniciando el tratamiento, la dosis es de 0,14, 0,15 unidades kilo-hora. ¿Estamos? Bien. Ahora, yo la inicio a 0,14, 0,15 unidades kilo-hora, voy controlando a mi paciente, voy haciéndole los laboratorios, voy viendo cómo va avanzando todo este estado ácido base, su glicemia, y va a llegar un momento en que la glicemia va a ser menor a 250. Cuando la glicemia es menor a 250, yo no digo, listo, ya está, salió de la cetoacidosis. Ese no es un criterio únicamente, ¿está? Cuando yo llego a tener una glicemia menor a 250, lo que tengo que hacer es, ¿vieron ese HP de mantenimiento que le habíamos dejado de solución fisiológica? Rotárselo a un HP de dextrosa. O sea, básicamente lo que nos preocupó en un primer momento, que era que tenía la glucosa alta, cuando la glicemia es menor a 250, nosotros mismos le vamos a aportar glucosa a través del HP. ¿Por qué? Porque lo que les decía antes, si yo sigo teniendo la insulina prendida
la bomba de insulina prendida y la glicemia sigue bajando y yo no le doy glucosa a mi paciente, yo lo que voy a tener en un momento es que no voy a tener glucosa para seguir teniendo la insulina prendida y seguir corrigiendo la acidosis, que ella corrige mucho más lento que la glucosa. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, te hago una consulta. Entonces yo pagaría la bomba, cuando llega a menos de 250, dejo No de hacer pago la infusión. bomba. Ok, No pagas la no. bomba. Rotás el HP, que Bien. pasaba de solución fisiológica, lo pasás a dextrosa. ¿Y le sigo dando insulina al paciente? Seguís dando la insulina al paciente, pero a la mitad de la dosis que se la venías dando. Fíjense, si la glicemia es menor a 250, disminuyo la infusión de 0,14 a 0,15 a 0,01, o sea, de 0,01 a 0,05 unidades kilo-hora. ¿Se entiende? Entonces, roto el HP de fisio a dextrosa para darle glucosa a mi paciente para poder seguir teniendo la bomba prendida y seguir corrigiendo la acidosis, que se corrige mucho más lento que la glicemia. ¿Se entiende? Una pregunta. Sí. Le voy dando, cuando roto, ¿dextrosa solo o alterno solución fisiológica y dextrosa? No. El HP cambia a dextrosa y vos la solución fisiológica o la reposición se la estás dando con el extraplan. Los extraplanes siguen siendo de fisio de Ringer. Lo que vos cambiás es el mantenimiento. Perfecto. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, glicemia menor a 250, bajo la velocidad de la infusión de la insulina a 0,01, 0,05 y roto el HP que pasaba en 24 horas de fisio a dextrosa. ¿Está? Entonces, ahora soy yo quien le da un poco de glucosa a mi paciente para seguir teniendo la bomba prendida y seguir corrigiendo la acidosis que se corrige más lenta. Por eso, el bolo de insulina está mal utilizado, no se usa más, no se tiene que usar. Porque yo le hago un bolo, y claro, el tipo después tiene 200 de glicemia y 7 de bicarbonato. ¿Y qué hacemos? ¿Se entiende? ¿Está? Entonces, la glicemia no lo va a matar, sí lo va a descompensar la acidosis metabólica, sí lo puede matar la acidosis metabólica. ¿Está? No la glicemia, no la glucosa. ¿Está? Entonces, necesito tener la bomba de insulina prendida. Menos de 250, bajo la insulina, no es que la suspendo, bajo la insulina y roto el HP, que pasa en 24 horas, de fisio a dextrosa. ¿Se entendió? Sí, perfecto. Una consulta más. Sí. ¿Los laboratorios se van a seguir a cada 2 horas por cuánto? ¿Por 24 horas? En realidad lo vas a hacer cada 2 horas hasta que vos veas que prácticamente tu paciente sale de la cetoacidosis. Y de acuerdo obviamente al estado general. La realidad es que nosotros, depende mucho del lugar donde trabajes. Yo, por ejemplo, que me hice la residencia en Baigorria, nosotros seguíamos haciendo los laboratorios cada 2 horas, cada 3, hasta que el paciente prácticamente tenía un gap normal y resolvía la cetoacidosis. Hay otros lugares donde vos vas a ver que eso es más laxo y capaz que se lo hacen cada 4 horas. Pero la recomendación sería que nosotros cada 2 horas hagamos el laboratorio hasta que veamos la resolución de la cetoacidosis. Bien, y una vez que ya estabilizó ahí a menos de 250 la glucosa, Sí. ¿a cada cuánto tendría que pedir el laboratorio? Ahí todavía no resolvió la cetoacidosis. Ahí nada más el tipo tiene menos de 250 de glicemia. Por Yo le eso, hablo al y ahí tipo tengo que seguir acompañando el potasio y todo lo otro. obvio, sí, hasta que no salga de la cetoacidosis. Hasta que no salga de la cetoacidosis, vos seguís controlando el potasio, seguís controlando la glicemia, seguís controlando el estado ácido base. Que él tenga una glicemia menor a 250 es un parámetro que a vos te va a permitir rotarle el HP. Nada más. Pero vos necesitas que el estado ácido base mejore. Perfecto, bueno, muchas gracias. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Profe, perdón, me quedó una duda de antes. Entonces, Sí. el HP1 indica 30-35 mililitros kilogramo día, más las pérdidas, ya sean insensibles o agregadas, y, digamos, paralelo a eso, tenés lo de los 2000 mililitros en la primera hora, los 500... Los extraplanes, sí. Claro, listo. Sí. Gracias. Bien. Entonces, cuando yo digo mi paciente salió de la cetosis, que es lo que estábamos hablando antes, que tengo una glicemia menor a 200 más al menos 2. Un anion gap entre 12 a 14, le voy a decir 12 más menos 2, que el bicarbonato sea mayor a 18 y que mi pH sea mayor a 7,30. ¿Estamos?
Si yo no tengo estos criterios, mi paciente no salió de la cetoacidosis. Mi paciente sale cuando logra la glicemia menor a 50 y al menos 2 de los 3. ¿Sí? Ahí yo voy a decir, bueno, mi paciente salió de la cetoacidosis. ¿Se entendió hasta acá? Esto último repetilo, profe. Bien. Que cuando yo tengo un paciente yo digo, bueno, mi paciente salió de la cetoacidosis, necesita tener la glicemia menor a 200 y al menos 2 de estos 3 puntos. El anion gap de 12 más menos 2, o sea, de 10 a 14, el bicarbonato mayor a 18 y el pH mayor a 730. Necesito 2 de estos 3 más la glicemia menor a 200 para decir, bueno, mi paciente salió de la cetoacidosis. Perfecto. ¿Se entiende? Bien. Y acá vamos a otro punto, yo esto no se los dije, pero estos pacientes están nada por boca, ¿tá? No pueden tomar ni comer nada. El paciente en cetoacidosis diabética se lo deja completamente en ayuno. A lo sumo nosotros le damos algunas gasitas con agua que se puedan humedecer las mucosas, pero no pueden comer ni tomar nada. ¿Está? Por eso el HP nosotros también se lo rotamos de dextrosa, porque él no está recibiendo nada de ningún otro lado, es netamente lo que nosotros estamos infundiendo y estamos dando. Ahora, cuando el paciente sale de la cetoacidosis, ya entramos en un terreno en el cual, bueno, el paciente sale de la cetoacidosis, nosotros le vamos a tener que dar de comer, si tolera vía oral, vamos a tenerle que dar líquido, vamos a tenerle que dar de comer, y vamos a tener que sacarle esa bomba de insulina en infusión continua que tiene, y rotarlo a otra insulina, generalmente NPH, que es por ahí lo que más tenemos a mano, ¿sí? Esto nadie se lo va, o sea, lo que le van a preguntar, sí, es, bueno, ¿cómo sé yo que mi paciente cómo digo yo que mi paciente resolvió la cetoacidosis? Sí, bueno, glicemia menor a 200 más 2 de los 3 de esos 3 parámetros, ¿está? Esto nada más para que lo sepan, que cuando el paciente sale de la cetoacidosis, yo le tengo que dar de comer y le tengo que dar tolerancia oral, y le tengo que dar líquidos, perdón, y ahí entramos en otro terreno que es, yo tengo que suspender la bomba de insulina. Y si suspendo la bomba de insulina, pero no le doy insulina y le doy de comer, lo puedo poner de nuevo en cetoacidosis. Entonces lo que se hace es, nosotros tenemos la bomba de infusión continua, que ya la habíamos bajado en su momento cuando en velocidad de infusión cuando ya había tenido menos de 250 de glicemia. Entonces, lo que generalmente hacemos es, como cuando yo, digamos, apago la bomba de insulina, esa insulina deja de pasar y su acción es 2, 4 horas como mucho posterior a la suspensión, nosotros lo que hacemos es, generalmente esperamos al mediodía, y lo que hacemos es, le hacemos una dosis de NPH chiquita, tipo 5 unidades antes de que almuerce, y 1 hora después le apagamos la bomba de infusión. ¿Está? Entonces, ¿qué nos aseguramos? Como la NPH, esta que le infundimos pre-almuerzo, va a tardar como 4 o 6 horas en empezar a actuar, nosotros le apagamos la bomba de infusión después de almorzar, entonces queda con lo que sería el residual de la insulina corriente, y cuando esta deja de actuar, justo empezó a actuar la NPH. ¿Se entiende? Esto nadie se lo va a preguntar, pero para que lo sepan, para conocer, para saber. ¿Pero se entiende más o menos lo que hacemos? Sí. Más o menos. No importa, todo esto nadie se lo va a preguntar. Pero bueno, sepan que cuando él sale de la cetoacidosis, nosotros ahí tenemos que poner una insulina, generalmente usamos la NPH, y no es que se apaga, una vez que nosotros hicimos el diagnóstico de que finalizó la cetoacidosis, le apagamos la bomba y nos olvidamos, no. Sino que hay que hacer un switch de insulina y que el paciente tiene que empezar a comer. ¿Estamos? Bien, después hay criterios y complicaciones que pueden tener los pacientes, ¿sí? Los criterios de UTI, bueno, son todos los que ustedes están viendo ahí. Y las complicaciones pueden ser la hipoglicemia, que nos puede pasar, la hipopotasemia, que es lo que venimos hablando siempre, la acidosis hiperclorémica, cuando los hidratamos con mucha solución fisiológica, por eso usamos el Ringer, la hipocalcemia, la hipofosfatemia o hipomagnesemia, que están muchas veces acompañando este trastorno del potasio, el edema agudo de pulmón en caso de que sobrehidratemos a un paciente que no tiene un buen ritmo diurético o que tiene un corazón que no está en óptimas condiciones con su fracción de eyección, el edema cerebral y la trombosis venosa o el tromboembolismo de pulmón como segunda complicación de la trombosis venosa profunda. Luego, ¿hasta acá se entendió? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda?
A mí me quedó la duda en el momento de cuando vos suspendés la bomba, que, o sea, esperás hasta el mediodía para darle de comer, el Sí. momento para cuando le das la NPH. Antes del almuerzo. Listo, Porque esa NPH va a empezar a actuar 4 o 6 horas después. listo, sí, sí. Entonces, de esas 4 o 6 horas después que almuerce, si vos no le apagaste antes la bomba de insulina corriente, no va a tener insulina. Por eso, primero se hace la NPH, come, a la hora le suspendemos la bomba de infusión continua, entonces queda con esa insulina corriente y cuando esa se desaparece, digamos, del organismo, justo empezó a actuar la NPH. Pero bueno, esto es algo muy fino y no, nadie se los va a preguntar, ¿estamos? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? Bueno. Hay algo que no les dije porque me parece que todavía no lo mostré. Perdón, acá, esto. Cuando ustedes tengan, digamos, obviamente ustedes tienen un bicarbonato bajo, ustedes van a leer que a veces lo que se hace es la infusión de bicarbonato. Eso no se hace porque sí, en cualquier momento, de cualquier manera. Digamos, el bicarbonato puede producir edema cerebral y entre otras, e hipernatremia como efectos secundarios, y no se da siempre, ¿está? El bicarbonato lo vamos a dar si tengo un pH menor a 7 o menor a 7,10 y mi paciente está inestable hemodinámicamente, y lo vamos a tener que hacer en una forma, digamos, en una infusión lenta, no es que, bueno, yo le pongo el bicarbonato y voy y me olvido, ¿estamos? Pero bueno, lo que quiero que se acuerden es que no siempre, o no frente a cualquier valor, le vamos a pasar bicarbonato. Necesitamos tener o un pH menor a 7 o menor a 7,10 con inestabilidad hemodinámica. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Porque esto es lo más grosso de todo, digamos. Después ya no queda mucho más. O sea, hipoglicemia y nada más. Profe, yo tengo una duda con la supuesta infección desencadenante de este cuadro de cetoacidosis. ¿Cuándo Sí. se empezaría el antibiótico? ¿Empiezo empírico y después roto al cultivo? ¿O espero Obvio. cultivo? Ok, listo. No, lo empezás empírico, sin duda. O sea, a ver, yo me centré más en esto, pero cuando vos tenés un paciente que viene con un cuadro infeccioso, independientemente de si tiene una cetoacidosis o no agregada, ¿no? Yo tengo un paciente que viene, que ingresa, como esta chica, con un cuadro infeccioso, con parámetros de sepsis, yo en menos de una hora, 45 minutos, tengo que tener hecho los cultivos, en este caso, por ejemplo, hemocultivo y urocultivo, e iniciar el tratamiento antibiótico, ¿está? Porque son las dos cosas, o sea, el antibiótico en forma temprana es lo que disminuye la mortalidad en las infecciones de sepsis o shock séptico, ¿está? Entonces vos siempre vas a arrancar con un antibiótico empírico, uno que se utiliza muchísimo y que nunca va a estar mal es la ceftriaxona, porque la ceftriaxona te cubre foco urinario, cubre foco respiratorio, cubre foco gastrointestinal, entonces si vos tenés una sepsis que no sabes el foco, porque a veces te puede pasar, la ceftriaxona te lo va a cubrir y cubre el foco meningo. O sea, la ceftriaxona es un antibiótico empírico de amplio espectro que te va a permitir tratar a un paciente con una sepsis. Nunca le vas a errar. Pero lo importante es saber que sí, que antes de los 45 Gracias. minutos cultivo y inicio de antibióticos en cualquier paciente con signos de inflamación sistémica secundaria a un cuadro infeccioso. Y en cetoacidosis les va a pasar que ustedes van a ver que muchos pacientes hasta se curen empíricamente, se los trata con antibiótico igualmente, porque como la infección de descompensación de la diabetes, muchas veces como que se asume que el paciente puede estar infectado y se pone el antibiótico, si después se descarta el foco infeccioso, a 48 o 72 horas se suspende el antibiótico. Pero van a ver que si no está claro el motivo por el cual el paciente está descompensado, o sea, que no es un paciente que viene y te dice, no, yo hago insulina y hace 7 días que no me pongo insulina, nosotros lo que hacemos generalmente es cultivarlo y iniciarle tratamiento empírico. Así que bueno, ¿alguna duda o alguna pregunta más? ¿Puede repetir hemos las cultivado. cantidades de líquido en la inyección para Vale, vamos a dar reposición? una. ¿Cómo? ¿Cómo, Miguel? Perdón, no te escuché. Repetime la pregunta que me hiciste, la de lo líquido y la reposición. Si puede repetir lo de la cantidad
por hora y después de las 4 horas y eso. Sí, te lo dejo acá, sí, si querés le saco una foto. Ahí está. A ver, como te digo, o sea, esto es algo para que ustedes se acuerden y lo tengan en la cabeza. Después les va a variar en un montón de cosas. Si el paciente es insuficiente cardíaco, no le van a pasar esto. Si el paciente tiene falla renal y está oligoanúrico, no van a poder pasar esto. Pero en líneas generales, esto es lo que nos podríamos acordar, digamos, de tener en la cabeza que tenemos que hacer con un paciente que claramente no está ni insuficiente renal, oligoanúrico, ni ICC, el prototipo de paciente que podríamos tener. ¿Estamos? Sí, una otra pregunta, Doc. Sobre la cuestión del oxígeno. ¿Interfiere mucho? ¿Es relativo? ¿No es, no sé, en caso de neumonía, insuficiencia respiratoria, en cuadro de cetoacidosis? No, si vos, ¿Es conveniente paciente es que den también si el oxígeno o no? si el paciente es hipoxémico, le das oxígeno. Si el paciente no es hipoxémico, no. Pero no le va a traer un perjuicio, no, para nada. No, si lo amerita, se lo tenés que poner. También, pero de hecho, sí, no interfiere nada en lo que es la cetoacidosis. No, para nada, no. Sí, o sea, el oxígeno es como, o sea, lo que tenemos que pensar es que el oxígeno es una medida terapéutica, o sea, y no está exenta de riesgo. Entonces, ponerle oxígeno a un paciente que no lo amerita no tiene ningún sentido, o estás hiperoxigenando a un paciente en ese sentido. Si mi paciente es tipo oxémico, ahí sí, va. Pero el criterio es la oxemia, o sea, que el paciente tipo oxémico no. Si el paciente no es tipo oxémico, no se le pone oxígeno. Si es tipo Sí, oxémico, no, me imaginaba un caso de insuficiencia respiratoria o neumonía acompañada del cuadro de obvio que se lo insuficiencia. tenés, si es tipo oxémico, se lo tenés que colocar. No te va a interferir con nada. ¿Mm? Perfecto, gracias, Doc. Bien. ¿Alguna otra pregunta o algo? Yo quería preguntar, en el caso de los hemocultivos, si se Sí. extraen de un solo sitio o se siguen sacando de 3 sitios. No, se saca de 2 sitios distintos o del mismo sitio separado por 20 minutos. Perfecto. ¿Está? Siempre se saca de 2 sitios distintos o del mismo sitio, pero tenés que esperar 20 minutos. Ok. Bien. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Alguna duda? ¿Seguros? Bueno. De esto de los espectros y de la cetoacidosis euglucémica, que es algo que yo ya se lo nombré varias veces, ¿qué pasa con esto? El paciente no tiene hiperglicemia marcada, pero tiene acidosis metabólica, ¿está? Y tiene cetonemia positiva, y a lo mejor se conoce diabético, que como puede pasar en las embarazadas. Entonces es difícil tratarlas, porque claro, yo no tengo una hiperglicemia importante, entonces necesito tener una VIC prendida para tratar la acidosis metabólica con una glucosa que no está tan elevada. Entonces muchas veces lo que sucede acá es que ese HP de dextrosa se pone desde el inicio, ¿está? Porque mi paciente no tiene más de 250 de glicemia. Esto nada, es para que sepan y conozcan que hay otras entidades en el medio, y siempre lo dejo principalmente porque, bueno, las pacientes embarazadas son unas pacientes que lo pueden desarrollar y hay que tenerlo en cuenta, porque si no lo tenemos en cuenta podemos hacer un desastre. Bien. Y ahora 2 palabras de hipoglicemia, que por suerte no es tan complejo. La hiperglicemia. Nada, donde la hipoglicemia puede ser un paciente que se hizo una dosis de insulina errática, puede ser un paciente que está con una ingesta inadecuada, o puede ser un paciente que ha tenido algún tipo de trastorno. Por ejemplo, un paciente infectado. El paciente infectado puede hacer hiperglicemia como también puede hacer hipoglicemia. El mismo infectado diabético puede hacer hiperglicemia o hipoglicemia, ¿está? Hay una disregulación. Y obviamente, de acuerdo a la gravedad, va a ser el tipo de síntomas que nosotros tengamos. Esto, nada, es bastante fácil, está en todos lados, está súper entendible. Y obviamente lo que nos va a definir el tipo de tratamiento que vamos a hacer en una hipoglicemia es si mi paciente está consciente o no está consciente. Si está consciente, obviamente nosotros siempre vamos a tener que evaluar en esa conciencia si mi paciente tiene o no una deglución acorde y vamos a poder hacer un tratamiento bioral. Y si mi paciente tiene una conciencia, pero no tiene una vía deglutoria, digamos, que nos permita que no tenga una broncoaspiración o ni hablar si mi paciente está inconsciente, bueno, ahí
la corrección va a ser en forma endovenosa, ¿está? Lo del glucagón, la verdad que yo no lo he usado nunca en mi vida, sepan que existe, es verdad que está, pero bueno, generalmente lo que hacemos es corregir la hipoglicemia o en forma oral o en forma endovenosa. Y en forma endovenosa lo podemos hacer a través de lo que nosotros llamamos las dextrosas en ampolla, ¿está? Que nosotros lo que tenemos es la ampolla, no me sale el nombre, pero ya me voy a acordar. Las glucosas en ampolla, que no son, o sea, el suero, ¿está? Sino la ampolla, y nosotros lo que tenemos es de 15 a 25 gramos de glucosa y se lo podemos pasar por vía endovenosa. Y en paralelo, el glucosado hipertónico, ahí está, no me salía el nombre. El glucosado hipertónico son ampollitas que nos traen a lo mejor 20 mililitros, y ahí eso trae 25 gramos de glucosa, y nosotros eso lo que hacemos es pasárselo en forma en bolo, ¿está? Y en paralelo a eso, lo que hacemos es colocar un HP de una dextrosa, ¿está? Al 5%, al 10%, y se lo vamos pasando en paralelo, ¿está? Pero el glucosado hipertónico lo que tiene es que es una ampolla con pocos mililitros y una gran cantidad de glucosa, y eso se lo administramos en bolo, lo podemos ir haciendo en bolo a medida que vamos viendo cómo avanza, y en paralelo le dejamos una infusión continua de dextrosa, al 5, al 10%, lo que tengamos. ¿Se entendió? Profe, una pregunta. Sí. ¿El bolo de glucosa se puede repetir? Del dextrosado hipertónico, sí, lo podés repetir. No es que vos puedas hacer tanto bolo y después no puedes hacer más, sí. Lo podés hacer al glucosado hipertónico. De hecho, o sea, eso es algo que vos a lo mejor le haces 2 ampollas de glucosado hipertónico de una al paciente y controlás con una Q-check y viendo de acuerdo a cómo fue, haces otro glucosado hipertónico. O sea, no es que tenés un tope de dosis, ¿está? En base a la respuesta del paciente. Porque si vos solamente le dejaras por colateral la dextrosa al 5 o al 10 pasando como un HP, el paciente no va a corregir nunca. Lo que vos tenés que hacer es, con el glucosado hipertónico, vos lo que haces es sacarlo de ese valor de gravedad, ¿tá? Que le puede deteriorar el sensorio, hacerlo entrar en coma, y llevarlo a un valor más seguro. Y una vez en un valor más seguro, o con una mejoría sintomática del paciente, vos después le dejás por colateral la dextrosa al 5 o al 10, lo que tengas. Pero el glucosado hipertónico lo haces y se lo puede ir haciendo en bola hasta que el paciente mejore. ¿Está? ¿Quién más iba a preguntar algo? Bien, profe, y te hago otra consulta. Una vez que yo, digamos, revierta el cuadro del sensorio, digamos que vuelvo otra vez a recuperar la vía de glutoria y demás, ¿yo puedo pasarlo para vía oral o lo puedo seguir manteniendo endovenoso? No, si tiene vía oral, le das la vía oral, no hay problema. ¿No? Obviamente siempre va a tener que ir controlando, digamos, la glicemia que tiene y en base a eso ir viendo si amerita tener por colateral un dextrosado. Pero eso lo vas a ir viendo. Bien. Yo justo iba a preguntar lo de las ampollas, pero bueno, ya me lo respondiste. ¿Cuántas se podían pasar y eso? No tiene tope de dosis, digamos, es de acuerdo a la evolución del paciente. Y el dextrosado hipertónico se puede hacer y se hace en bolo. Y en paralelo pasa por colateral la dextrosa al 5 o al 10%. Bien, esta es la última diapositiva. ¿Alguno tiene alguna duda, alguna pregunta, algo? ¿Se entendió más o menos? Sí. Sí, yo entendí. Bueno, no sé si alguno tiene alguna pregunta o algo. Una cuestión anecdótica. ¿Cuáles serían los hidratos de carbono vía oral que se puede dar en hipoglicemia? Unos dicen Coca-Cola, jugo, otros frutas. ¿Cuáles Sí, serían los lo que mejores? tenga, no, al final terminás haciendo de acuerdo a lo que tenés. A lo mejor tenés un saquito de azúcar y le vas a dar el saquito de azúcar. También depende mucho del paciente que vos tengas, ¿no? O sea, si vos tenés un paciente que está somnoliento, que está con un cuadro ya a lo mejor de neurológico por la hipoglicemia, lo mejor sería que vos lo hagas endovenoso.
Y si no, si la hipoglicemia es leve, Agua con azúcar puede dar, entonces también. Agua con azúcar, Coca-Cola. Agua con azúcar. sí, a alguno le haces té con azúcar y le da el té con azúcar. Depende de lo que vos tengas. La idea es que vos le des para que él pueda ir reponiendo. Muchas veces nos pasa, a lo mejor el paciente es diabético y está con, no sé, 55 de glicemia y en ayuno en el hospital, porque a lo mejor a la noche no comió o lo que sea, y bueno, se le da el desayuno y lo controlamos. Es algo medio artesanal lo que hacemos, la realidad. Bien, perfecto. O sea, si el paciente está consciente y sabe hablar y se está deglutiendo, cualquier cosa que tenga a mano que sea potable. Sí, es así. Ok. Ujú. Es así. Todo lo que, o sea, ustedes después lo van a ver en la práctica, que todo lo que es, también lo que es la corrección con insulina y todo, termina siendo un poco artesanal, porque vos pensás que, por ejemplo, en cetoacidosis, si vos tenés una Vic prendida cada 2 horas, va a tener un valor de glicemia en estado ácido base que tenés nuevo, y vos vas a ir subiendo los valores, bajando los valores, va a ir variando mucho. Termina teniendo cierta cuestión de artesanal lo que vamos haciendo, pero bueno, depende mucho de la evolución del paciente. Es así. Y después depende mucho también de los lugares donde trabajemos, de qué tipo de paciente tengamos. O sea, si yo un paciente con hipoglicemia sintomática y a lo mejor le veo la hipoglicemia y tiene, no sé, 35 de glicemia y yo te digo, bueno, hacerle 2 extrasados en bolo y ponerle con la colateral y voy controlando, y a lo mejor otro empieza por una sola ampolla y al ratito le hace la otra. Digamos, y no es que esté mal, ¿está? Lo que yo creo que, y más digamos, en la etapa en la que ustedes están, es saber cosas claves, ¿no? O sea, bueno, no es lo mismo tener una hipoglicemia donde mi paciente tenga un deterioro del sensorio o donde no lo tenga, porque eso me va a permitir si tiene vía oral habilitada o no para poder corregirlo. Y en cetoacidosis, bueno, hiperosmótico, hiperosmolar, esto, ¿no? O sea, bueno, tiene hiperglicemia. Bueno, ¿qué 3 posibilidades hay? ¿O hiperglicemia pura, o cetoacidosis, o hiperosmótico, hiperosmolar? Bueno, ¿cómo lo diferencio? Con el laboratorio, con esos 3 parámetros. Y bueno, y después cositas que pueden ir preguntando, ¿no? O sea, esto del potasio lo preguntan, el bicarbonato también es importante. ¿Cuándo pasamos de un HP fisio a dextrosa y por qué? ¿Está? Esas son las claves. Después hay cositas que son, nada, que uno se las da y todo, pero bueno. Un poco más fino. ¿Cuáles serían los criterios de internación? O sea, de un paciente que está ambulatorio o en domicilio y de repente... La cetoacidosis toda, el paciente tiene cetoacidosis se quedan internados, si no, lo mataste básicamente, si lo dejaste irse de alta. No, pero por ejemplo, si llega a un domicilio y tiene hiperglucemia pura, de 3 a Es que vos no vas a saber si es hiperglicemia pura. Vos llegas a un domicilio y tenés un tipo con 550 de glicemia. ¿Y cómo sabes que es pura si necesitas hacer un laboratorio? Ok, entonces sí o sí siempre internación. Y sí, te lo va a tener que llevar en la ambulancia, te lo subís y te lo llevás. No lo vas a saber sin un laboratorio, es la única manera. Por eso, o sea, a vos te llega un paciente y tiene hiperglicemia, tenés 3 posibilidades. Esas 3 posibilidades, la única manera de poderlo saber es con un laboratorio. ¿Está? A nosotros pasa un montón de veces, bueno, yo trabajo en el ECA, en la guardia externa, y capaz te viene uno, me ha pasado, no, vengo porque me golpeé la rodilla, no sé, te digo cualquier cosa. Y te hace un laboratorio porque, bueno, no sé, el traumato lo tiene que ver y la analgesia, le pone una vía y le sacas un lado y tenés 385 de glicemia. ¿Y qué hace? Le dejás irse de alta sin hacerle nada. Y a lo mejor la persona está muy bien, pero bueno, vos tenés que descartar que eso sea una hiperglicemia pura o no sea otra cosa. Y eso es la única forma del laboratorio. Es así. Y mientras espera el laboratorio ya lo vas hidratando. Total, mal no le vas a hacer si lo hidratas. Bien, el de hipoglicemia se corrige en domicilio, si no se corrige ahí sí lleva a internación. Sí, la hipoglicemia en el domicilio, más la hipoglicemia que es sintomática, pero que no tiene compromiso del sensorio, la podés corregir en el domicilio. Pero si el paciente tiene un deterioro del sensorio, lo tenés que llevar igual también. Porque bueno, ese deterioro del sensorio hace que vos eventualmente, si no lo corregís bien, comprometa la vía aérea. La hipoglicemia te va a depender todo del sensorio del paciente. Perfecto, gracias, profe. Demasiado. Muchas gracias. De nada.
O sea, si estamos poniendo en el ámbito prehospitalario y estamos así con una hiperglicemia, o Sí. sea, le ponemos un suerito, lo empezamos a hidratar y después lo derivamos al hospital, digamos, para que determinen esto con el laboratorio. Tal cual, siempre, que te pasa, es muy típico que pase eso, que vos estés en el ámbito prehospitalario o estés en un SAMCO. Vos estás en un SAMCO y te lleva uno con hiperglicemia. ¿Y qué haces? Bueno, ponele el suero que eso nunca va a fallar y no cometas el error, si por ejemplo estás en un SAMCO y hay insulina, de hacer la insulina corriente en bolo. Porque después al paciente igual lo va a tener que derivar y cuando llega a lo mejor, porque a mí me pasa, ¿no? O sea, no se ponerle en el ECA, nosotros somos un tercer nivel de complejidad, te llegan pacientes de un centro de salud, por ejemplo, donde le pusieron la vía, le hicieron una insulina en bolo y el paciente llega. La cetosis la tiene igual, porque vos no se la resolviste con la dosis en bolo. Y tiene a lo mejor 280 de glicemia y 7 de bicarbonato. Y yo le tengo que poner la bomba de insulina igual. Lo voy a corregir súper lento a la acidosis, porque ya no tengo tanta glicemia que me permita tener la VIC a un valor alto. ¿Está? Entonces, ustedes, si están en el prehospitalario, que lo conocen en la casa, si están en un centro de salud y ven a un paciente con hiperglicemia y no pueden averiguar más nada porque no tienen forma de hacer el laboratorio, le ponen la vía, lo hidratan y lo derivan. Con eso nunca le van a errar. Jamás. Bien, gracias. Bien. ¿Alguna duda o alguna otra pregunta más? Bueno, si no, después cualquier cosa, si les surge duda después, me pueden escribir y me preguntan, no hay problema. Bueno. Bueno, listo. Profe, me quedó una duda en realidad con respecto a lo que vos Bien. contaste. Este chico ponele que se cayó, que llegó con Sí. con el trauma de rodilla. Él no tenía síntomas, vos le hiciste el laboratorio por otra cosa, encontraste la hiperglicemia, pero si tuviéramos que verlo solamente por los síntomas, tendría resequedad de mucosa. ¿Qué veríamos con una hiperglicemia? ¿Para una hiperglicemia pura? Claro. No, a veces vienen con cosas muy inespecíficas, puede ser que tengan como algo de malestar general, algunos te refieren como un dolor abdominal ahí, medio difuso. Sí, pero nada específico, digamos, lo vas a encontrar No, todo. no es como en la cetosis diabética. En la Claro. hiperglicemia pura no, todas cosas muy, o asintomáticos, la mayoría están asintomáticos, o algún síntoma así muy, muy inespecífico. El dolor abdominal es algo que se ve bastante, el mal estado general, pero no hay nada patognomónico, no es como en la cetosis que vos decís, bueno, poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso, empieza con vómito, dolor abdominal, no. Listo. Gracias. Consulta, en ese caso también le pedimos en estado ácido base, todo, para ¿Cuál? descartar. Sí. En el caso que hicieron el ejemplo del chico. Claro, sí, es que a lo que voy, o sea, le hicimos un laboratorio, porque él había tenido un traumatismo de rodilla. Le hicimos un laboratorio 380 de glicemia. Y decís, ¿y dónde estamos parados? O sea, está bien, el chico está impecable, pero a lo mejor tiene 17 de bicarbonato, 7,33 de pH, y está en acidosis. ¿Está? Es una acidosis leve, pero la tiene, mal hiperglicemia. O sea, digamos, cuando vos tenés un paciente con una hiperglicemia, tenés que saber en dónde estás parado. Hiperglicemia pura, cetoacidosis, hiperosmótica, hiperosmolar. La haces en el laboratorio, independientemente de cómo esté clínicamente el paciente, ¿está? ¿Sí? Porque a lo mejor él tenía 16 de bicarbonato y 7,33 de pH, 370 de glicemia y cetonímia en la cruz, y eso es cetoacidosis leve, pero la es. Y vos no hiciste nada, y después dentro de 3 días te viene con una cetoacidosis grave. ¿Se entiende? La hiperglicemia pura, yo la diagnostico teniendo el estado ácido base y la cetonemia normales. ¿Sí? No es, cuando yo le hago una Q-check y veo la glucosa más de 250 es hiperglicemia. Bueno, ¿qué hiperglicemia es? No lo sé. Tengo que hacer esos 3 parámetros. Y con eso defino hiperglicemia pura, cetoacidosis, hiperosmótica, hiperosmolar.
Una otra pregunta, fuera un poco de contexto. Paciente que tiene hemodiálisis e insuficiencia renal y todo eso, igualmente se puede ingresar o sea, empíricamente tratamiento parenteral de hidratación o por ahí se restringe, se espera a que pueda estar intrahospitalario. O sea, que vos lo conozcas en el extra hospitalario, que haga diálisis y todo. O, no sé, primero tiene que ingresar a hemodiálisis para después empezar a hacer la hidratación, algo así sería. A ver, si vos le ponés 500 mililitros de solución fisiológica lento hasta que llega al hospital, no va a pasar nada. Pero, digamos, la verdad, si yo estuviera en el prehospitalario y me encuentro con un paciente que tiene una hiperglicemia y que tiene falla renal y hace diálisis, la realidad es que me lo llevo directamente sin nada. Porque muchas veces también, digamos, ¿qué pasa? Esos pacientes también tienen acidosis metabólicas crónicas por la insuficiencia renal. Entonces, muchas veces lo que se termina haciendo es dializar a esos pacientes, porque con la diálisis vos le vas a mejorar la acidosis que tiene, esa acidosis mixta de varios factores. Entonces, si te deja más tranquilo dejarlo sin vía y llevarlo directamente al efector, digamos, a que lo evalúen, no va a estar mal. Y si vos querés dejarle una vía con HP 500 mililitros, pasar en 24 horas y trasladarlo, tampoco, porque 500 en 24 horas, y vos lo Perfecto, estás pero el tratamiento trasladando a de otro elección, lado, entonces, ¿cuánto le puede llegar a pasar? está bien, pero el tratamiento de elección entonces primero sería directamente a diálisis. O sea, ahí sería mejor. No, depende del paciente, depende del laboratorio, o sea, depende de un montón de cosas. No es tan blanco o negro. Ok, Eh, más complicado. Hay que ver. Son pacientes muy complejos, por eso te digo, o sea, el paciente que dializa, el paciente insuficiente cardíaco, es muy complejo a nivel de su reanimación. Pero si vos estás en el extra hospitalario y te encontrás con un paciente que esté con hiperglicemia y hace diálisis y todo, si vos le querés poner un HP y trasladarlo, no va a pasar nada. Obviamente no le infunda esa 500 de infusión en bolo, o sea, tipo abriéndole la chapita y que pase todo, no. Le pone una vía y lo trasladas. Después verán en el efector, con el laboratorio y con otros parámetros qué hacer. Bueno, gracias. Te hago la última consulta. Dale. En un paciente ya diabético, tipo 2, adulto, eh, tomo el caso, por ejemplo, de mi abuela, que es Ujú. diabética, y entonces, por ejemplo, cuando tiene valores altos, directamente se corrige. O sea, como que ahí no dan pie a hacer tipo un laboratorio para ver, digamos, si está en cetoacidosis o no. ¿Y con qué valores se corrige? O sea, ella suele manejar valores muy altos, por ejemplo, 300, 400, y ya su Ujú. enfermera ya sabe más o menos las unidades, ponerle, a veces le pone 3, 2 unidades y va bajando. Pero es como muy artesanal. ¿Y ella hace una insulina basal? Sí, realmente no me acuerdo cuál, pero sí. Cuando vos tenés o sea, el paciente hace una insulina basal y hace registros de hiperglicemia, en el contexto de una paciente estamos hablando asintomática, me estoy en mi casa haciéndome una Q-check, tengo 300 de glicemia. Vos en realidad ahí, vos tenés una insulina basal, no es que el paciente tiene un déficit absoluto de insulina, ¿se entiende? Porque ella se está Claro. haciendo la insulina basal, o sea, algo de insulina circulante tiene, entonces generalmente no es que están en cetoacidosis, o sea, es que tienen muy malos controles de glicemia. Ahora, si a ella vos le sumás que un día te hace una infección urinaria, y ahí sí se va a descompensar. Bien. Pero bueno, mientras por ahí tengan algún basal de insulina, digamos, esos son malos controles de glicemia. Ahora, ese mal control de glicemia que ella puede llegar a tener crónico, vos le agregás una causa que precipite y te la puedes compensar. Probablemente no hagas cetoacidosis, te haga un hiperosmótico hiperosmolar, ¿se entiende? Claro, sí, sí. Porque tiene algo de insulina circulante. Así que bueno. Bueno, chiquis, si no hay ninguna más, otra pregunta, estamos, y si no, bueno, cualquier cosa, si después les ocurren, me dicen y yo les contesto, no hay problema. Profe, te consulto porque estaba re práctico el Power. Yo anoté la mayoría de las cosas, pero ¿no los podés pasar? Sí, O... yo se lo mando,
a los chicos y que se los pasen, no tengo problema. Dale, dale, dale. Gracias. No, de nada. Bueno, chicos, no hay nada más para preguntar ni nada. Gracias, profe. No, de nada. No, profe, muchas gracias por la clase. Muchas gracias. Bueno, cualquier duda me Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Nos vemos. Listo, nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, nos vemos. Chao, profe, gracias.